Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Daniel Ramírez Arroyo. Cuento con la matrícula de 2023-518-30. Estoy en la materia de electricidad y magnetismo, de horario de 1 a 2 de la tarde. Y el día de hoy les voy a presentar el tema del campo magnético de la Tierra nos protege. El primer tema, el cual hablaremos el día de hoy, es la magnetosfera. Pero para entender esto, debemos entender el campo magnético, la cual es una perturbación del espacio que se genera por la presencia de una carga en movimiento, donde los polos magnéticos opuestos se atraen y los polos magnéticos iguales se repelen. ¿Qué quiere decir esto? En un imán, nosotros tenemos dos polos, el norte y el polo sur, los cuales, al estar en contacto con otros imanes, estos se van a atraer o repeler, el cuales van a tener líneas de fuerza. Las líneas de fuerza de un campo siempre salen del polo norte hacia el polo sur y forman trayectorias cerradas como la imagen lo indica. Ahora, entendiendo cómo funciona más o menos un imán, específicamente un campo magnético, hablemos de cómo funciona el campo magnético de la Tierra. Para empezar, sabemos que la Tierra está dividida por capas, en el cual encontramos el núcleo interno, núcleo externo, manto interno, manto externo y la corteza terrestre, donde habitamos. Hoy hablaremos sobre el núcleo externo. El núcleo externo tiene una temperatura aproximada de 4.400 grados Celsius a 6.000 grados Celsius. Esto es una temperatura abismal, o sea, muy, muy grande. O sea, en cantidades, esta es muy, muy alta. Pongámoslo en contexto o pongámoslo como ejemplo, la fotosfera, que es la capa visible del Sol, la capa que genera luz y que nosotros podemos ver o percibir, tiene una temperatura aproximada de 5.500 grados Celsius. Ahora, en este núcleo, el cual está compuesto en su mayoría por hierro y níquel, los cuales se encuentran en estado líquidos o fundidos, tienen la capacidad de ser buenos conductores eléctricos. Cabe decir que estos metales líquidos se mueven constantemente debido al calor interno del planeta, ya sea por convección o rotación del mismo planeta. El movimiento de estos líquidos conductores crea corrientes eléctricas naturales. ¿Qué quiere decir esto? Que está creando un campo magnético. Ahora, el campo magnético de la Tierra es enorme, es abismal. ¿Por qué? Por el simple hecho de que las cantidades de hierro y níquel son abismales. Pues pongamos en contexto que tiene un grosor en el núcleo externo del planeta de 2.270 kilómetros con un espesor de esta magnitud. Entonces hay toneladas de hierro y níquel fundidos en constante movimiento, generando un campo magnético. El campo generado se expande hacia el espacio, formando la magnetosfera. Esta es la región que rodea un planeta. En esencia, es un campo magnético, el cual en este caso protege a nuestro planeta de la radiación solar y de las partículas cósmicas. Pero ojo, el campo magnético en sí no es la magnetosfera, sino que se le llama así cuando el campo magnético entra en contacto con la erosión atmosférica causada por el viento solar. Esto hace o crea la magnetosfera. En sí, el viento solar es el flujo constante de partículas cargadas que emana el Sol. Por lo tanto, en sí, la magnetosfera o el campo magnético nos protege de la radiación del Sol. Esta tiene una forma un tanto peculiar, como burbuja aplastada, pues es más corta del lado del Sol, porque el viento solar la está empujando hacia esa dirección, y muy alargada del sentido contrario o de la dirección del viento solar. Su forma y densidad varían considerablemente, y cuanto más intenso sea el viento solar, más comprimida será la magnetosfera. Ya, la magnetosfera es como un escudo invisible que rodea la Tierra y nos protege del Sol, de sus partículas cósmicas, y esta está formada gracias al enorme campo magnético que genera el núcleo externo de nuestro planeta. Ahora, ya que definimos bien el campo magnético de la Tierra, vamos al tema de cómo los animales terrestres, acuáticos y aéreos se pueden orientar en sus migraciones. Hay diferentes formas en que estos animales, tanto terrestres, acuáticos y aéreos, se orienten en sus migraciones. Sin embargo, lo más importante y así como también impresionante es la capacidad de detectar el campo magnético de la Tierra. Sí, estos animales pueden detectarlo y en base a ello se mueven, pueden sentirlo también.
Uno de ellos es por la magnetorrecepción. Esa es la capacidad biológica de los animales de recibir o percibir el campo magnético. Algunos animales tienen receptores magnéticos en el cuerpo, especialmente en los ojos, pico o hasta en el cerebro. También tienen cristales de magnetita. Algunos animales tienen la magnetita, que es un mineral magnético en sus tejidos. Y eso funciona como un tipo de brújula interna, que les ayuda a sentir la dirección del campo magnético de la Tierra. Cabe decir que la mayoría de los animales o los animales que llegan a tener esto están en el pico, en su caso de las aves, en la cabeza en peces y en el abdomen en caso de insectos. También tienen un mapa magnético. Esto quiere decir que tienen la capacidad de detectar variaciones en el cambio magnético terrestre. Además de detectar la dirección, que es norte o sur, tienen o pueden sentir la intensidad y la inclinación del campo magnético según la latitud. Eso quiere decir que pueden detectar si las líneas de fuerza del campo magnético están llegando en horizonte o en vertical a la dirección que ellos están. Así contribuyen a una especie de mapa magnético interno para que puedan ubicar dónde se encuentran o dónde están. Podrían ser como las aves, específicamente las golondrinas o las palomas mensajeras, que usan el magnetita que se encuentra en su cuerpo, específicamente en el pico, como criptomos en los ojos, así como también las tortugas marinas, específicamente la tortuga marina verde o el laúd, que usan un mapa magnético. Peces como el salmón, la raya y el tiburón tienen células sensoriales magnéticas que les ayudan a saber ubicarse. Insectos, como las abejas, mariposas y escarabajos, que tienen inclinación o pueden detectar la inclinación del campo magnético. Ahora vamos a definir qué son los polos magnéticos de la Tierra. Los polos magnéticos son los dos puntos en la superficie terrestre donde las líneas del campo magnético entran o salen perpendicularmente del planeta. En el caso de la Tierra es un poco curioso cómo funcionan estos, pues nosotros entenderíamos que como polo norte también se encontraría en el norte geográfico del planeta, pero no. Es como si nuestro imán o el campo magnético de la Tierra se encontrara de manera al revés. Por lo tanto, el polo norte del campo magnético se encuentra en el sur geográfico de nuestro planeta. ¿Qué quiere decir esto? Que las líneas de fuerza del campo magnético van a salir del sur de nuestro planeta y se van a encontrar en el norte del mismo. Esto no quiere decir que se haya invertido las líneas de fuerza de nuestro imán o de nuestro campo magnético de la Tierra, sino que simplemente esto se encuentra como de manera al revés. Por lo tanto, las líneas de fuerza se van a encontrar o todo lo que sea va a apuntar hacia el polo sur o hacia el norte geográfico de nuestro planeta. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que los polos no coinciden exactamente con su polo geográfico, o sea, el polo norte no coincide con el norte geográfico, y estos aparte cambian de posición respecto al tiempo, porque la Tierra siempre está en constante movimiento, entonces estos mismos tienden a cambiar unos kilómetros a lo largo del tiempo. El polo norte magnético está actualmente cerca del Ártico canadiense y el polo sur magnético está en la Antártida. Ahora, ¿qué son las auroras boreales y cómo se forman? Para empezar, debemos saber que hay dos tipos de auroras. Las auroras boreales, que están en el hemisferio norte, y las auroras australes, en el hemisferio sur, las cuales pueden llegar a ser un poco diferentes, pero en general son luces brillantes y coloridas que aparecen en el cielo nocturno, especialmente cerca de los polos magnéticos de la Tierra. Ahora, ¿hay una razón por las cuales estas se forman? Sí, recordemos que existe la luz solar, la cual lleva consigo partículas cargadas de electrones y protones. Estas partículas, al chocar con el campo magnético de la Tierra, especialmente con la magnetosfera, tomando en cuenta que la magnetosfera entra y sale de los polos, partes quedan descubiertas, permitiendo la entrada de dichas partículas, en especial los electrones y protones, que estos átomos chocan en la atmósfera con otros átomos,
como lo es el oxígeno y nitrógeno. Y esta colisión libera energía en forma de luz, la cual ocasiona que podamos ver las auroras. Cabe decir que el oxígeno, o sea, la presencia de electrones y protones que se juntan con oxígeno, hace una luz verde o roja. Y cuando se juntan con el nitrógeno, hace un azul o un púrpura. Ahora, ¿cómo funciona la brújula? Para empezar, vamos a decir que es una brújula. Es un instrumento que sirve para orientarse por medio de una aguja mentada que señala al norte, que es ligeramente diferente para cada zona del planeta. Funciona porque la aguja tiene un pequeño imán, el cual puede rotar ligeramente. Recordemos que los polos opuestos atraen, que las líneas de fuerza de un campo magnético van del polo norte al polo sur. El polo norte del imán, el cual la aguja, es atraído al polo sur del campo magnético de la Tierra. Y como recordemos, el polo norte se encuentra en el eje geográfico sur del planeta. Por lo tanto, el polo sur del campo magnético del planeta se encuentra en el norte geográfico. Por lo tanto, nuestra aguja siempre va a apuntar hacia el norte de nuestro planeta. Y cabe recalcar que todo esto funciona gracias al campo magnético geográfico. Ahora, resumiendo estos temas, ¿cómo influye el campo magnético en la vida sobre la Tierra? En pocas palabras, el campo magnético terrestre es crucial para la vida en la Tierra, pues no solo nos sirve para la orientación, ya sea de animales, insectos, y para los humanos como en el GPS, o para grandes paisajes como lo son las auroras, sino que tiene un papel fundamental e indispensable en el funcionamiento del planeta, y este permite el condicionamiento de la vida, pues crea la magnetosfera, encargada de mantener el aire solar lo menos directo posible, logrando que la vida en la Tierra sea tal como la conocemos. Agradezco a la doctora Patti Martínez Vara y a sus colaboradores por permitirme conocer sobre este tema. Gracias.